Medio Ambiente en Comunidad, con Raúl Benet. Y bueno, continuamos aquí en Medio Ambiente en Comunidad. Como sabe, cada martes la cita con los temas que importan, los urgentes, los temas en materia ambiental, aquí en Medio Ambiente en Comunidad. Y como siempre, recibimos con mucho gusto a Raúl Benet, promotor y asesor ambiental. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias, Raúl. Y bueno, en primer lugar, se presentaron estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Preguntarte, ¿cuáles son las implicaciones ambientales de estas reformas? Pues tiene implicaciones ambientales muy interesantes. Nosotros veníamos de una ley de más de 30 años que veía al agua como una mercancía. Así había sido establecido desde el año 1992 y desde entonces, un poco más ya de casi más de 30 años y luego con sus modificaciones, pero siempre se buscó que el agua pues fuera regulada por un gobierno o por un estado para garantizar que fuera una mercancía disponible para la minería, para las grandes refresqueras, para los grandes productores agrícolas, para algunas actividades extractivas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones? Bueno, la primera que a mí me parece muy, muy interesante, muy importante, además de que, bueno, ya se reconoce explícitamente en esta nueva Ley General de Aguas el agua como un derecho humano, que ya estaba en la Constitución, pero hacía falta su ley. Este proyecto que está siendo ya prácticamente discutido de una manera muy avanzada en el Congreso, establece que se debe de garantizar un volumen mínimo de agua, o sea, tiene que haber agua específicamente para los ecosistemas, tiene que haber lo que se llama o se conoce como un caudal ecológico. Anteriormente ni siquiera había una mención a estos temas de los ecosistemas o el caudal ecológico, y ahora ya se establece que la autoridad tiene la obligación de garantizar que haya un caudal de agua para el mantenimiento de los ecosistemas. Ese caudal que tiene que garantizar la sobrevivencia, la viabilidad de los ecosistemas naturales, no puede ser concesionado ni usado a ningún destino productivo, digamos, al consumo. Entonces esto, bueno, pues en realidad sí es un asunto muy interesante, muy importante, que ya se reconoce en esta nueva Ley General de Agua, que los ecosistemas existen y requieren agua y que por ley se les tiene que considerar este volumen. Este derecho al medio ambiente, el derecho al medio ambiente aparece ya en la ley del agua y no solo es un derecho, digamos, ya un derecho humano, sino un derecho de la naturaleza. Eso me parece muy significativo, fantástico. Por supuesto que tiene algunos temas que hay que discutir, pero también de una manera totalmente novedosa, porque eso no existía en la ley anterior o ninguna ley, digamos, relacionada directamente con el agua. Se establece que la gestión del agua debe de contribuir a conservar los ecosistemas, ya lo habíamos dicho, los servicios ambientales, la protección de las zonas hidrológicas, los humedales, ríos, lagos, manantiales, las costas, pero además pues también se reconoce explícitamente que los elementos de la biodiversidad, la fauna, la flora, requieren de agua y esta se les tiene que proporcionar. Y bueno, pues si tomamos en cuenta que cerca del 70% de los ríos de nuestro país, o más del 70%, está gravemente contaminado, pues es muy interesante que ya se esté, digamos, desde la Ley General de Agua, protegiendo la hidrología de los humedales, de los ríos, de los lagos. Y también ya se establece ahí expresamente prohibiciones y también sanciones a quien descargue aguas residuales sin tratamiento. Ese es uno de los grandes temas de nuestro país, donde tenemos las aguas negras, aguas grises, aguas industriales, aguas contaminadas, que simplemente se descargan en ríos, en el subsuelo o en arroyos, en donde sea, directamente al mar, sin tratamiento. Esto ya queda expresamente prohibido y ya se establece que quienes lo hagan, aparte de tener otro tipo de sanciones penales, están obligados a reparar los daños y a cubrir los costos de la restauración. Esto no estaba en la ley del agua, de tal manera que ya tenemos una ley que prohíbe y que castiga o que de alguna manera
pues exige la restauración y la reparación de los daños. Y entonces también hay un sistema nacional de monitoreo, porque dices, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr si no tenemos, ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando? Ahí ya habrá, en la nueva Ley General de Agua, hay un sistema nacional de monitoreo de la calidad del agua, que es una base de datos abierta al público. Así que de alguna manera, si tenemos una compañía minera, una agroindustria, una maquiladora, una planta de petróleo, lo que sea, que esté contaminando el agua, pues esto ya tiene la obligación, digamos, ya existe la obligación de que eso se monitoree y de que sea de una manera pública. Claro que el gran reto es hacer valer esto, ¿no? Pero pues de alguna manera esos son algunos de los temas más importantes que estamos viendo en esta nueva iniciativa. Una disposición, una obligación de destinar agua a los ecosistemas, de castigar a quienes contaminen los ecosistemas, de hacer público todo lo que está pasando con la calidad del agua y considerar, bueno, pues al ecosistema como con un derecho a un agua, pues a un agua de calidad. Entonces está aterrizando esta obligación, digamos, ya mandatada en la reforma al 4º artículo de la Constitución, que consideraba al agua como un derecho humano y también al medio ambiente como un derecho humano. En esta ley, pues se está buscando que esto sea una realidad en una ley reglamentaria de la Constitución. Desde hace mucho tiempo, sobre todo, Benet, la cantidad de irregularidades, por mencionar solo uno de los aspectos por los cuales es tan relevante esta reforma en materia de aguas. Recuerdo mucho que previo a la presentación de estas iniciativas, desde la Mañanera del Pueblo se había denunciado todas las anomalías que se detectaron por parte de la Comisión Nacional del Agua en torno a las concesiones, a los títulos de concesión pues otorgados a lo largo de los sexenios. Por mencionar este punto, Raúl, esta reforma, ¿crees que evite que se repita todo este desorden que existía en materia de los títulos de concesión? Pues esa es la búsqueda, aunque en realidad ese es un proceso que no, digamos que en sí la Ley General de Aguas no acaba de resolver. Sigue existiendo la Ley de Aguas Nacionales, que no es una ley, digamos, nacional, sino federal, o no es una ley general. En esas sigue habiendo pues una serie de jugadores como las grandes corporaciones, pues estos grandes intereses que siguen manejando sus concesiones, pero ahora queda prohibido, estrictamente prohibido y con una penalización real, aquel que comercie con los títulos, que se ponga a vender, a comprar títulos, porque eso pues era la especulación, ¿no? Sí. Hay un asunto ahí muy delicado. Por ejemplo, hay corporaciones, hay grandes compañías de las que hemos estado hablando también, que producen cerveza, también pues, relacionadas con el fracking o otro tipo de compañías que cotizan en la bolsa y que tienen su valor, y en parte una de las, digamos, pues valores con los que ellos cuentan, pues es el agua, y en este momento ya el agua deja de ser esa mercancía, pasa a estar de alguna manera ya en manos, regresa a la soberanía de la nación. Y entonces, digamos, atendiendo a tu pregunta, yo creo que no automáticamente se va a resolver el problema de los grandes cacicazgos sobre las concesiones del agua, pero es un paso importantísimo. La prohibición expresa comerciar con las concesiones, pues es un paso en esa dirección, es un paso muy importante. El tener un registro público nuevo con unas características nuevas, ya no en manos de una autoridad, digamos, administrativa, sino una autoridad que está, pues que tiene muchas otras atribuciones en términos de derechos humanos, digamos, otro tipo de atribuciones. Ahí es donde se va a estar regulando, pues, este asunto. Entonces, yo creo que definitivamente no se va a acabar en este momento, pues, todo, digamos, todo ese poderío inmenso que tienen algunas corporaciones sobre las concesiones de agua, pero sí es un avance, sin duda, muy significativo. Y además, bueno, se establece en la ley, en esta ley general, que todo lo relacionado con el tema del agua y los derechos del agua, el derecho humano al agua, el derecho del agua para la naturaleza, tienen que ser progresivos, nunca pueden ser regresivos en ese sentido, de tal manera que cuando menos pues se dejará de acumular títulos, ya no se pueden comercializar, y ahora, bueno, pues lo que falta es realmente que se avance hacia esta pretensión de la ley de que todos aquellos que tienen un exceso en sus concesiones y que lo utilizan para especular, para vender, para hacer cualquier otra cosa indebida, pues ya no lo puedan hacer. Yo creo que es un avance fundamental. Claro, y en este sentido, hablando de avances, te pregunto, ¿cómo se avanza a través de esta reforma o qué avances presenta en torno o con medidas que vayan dirigidas a la protección de los ecosistemas? Por ejemplo, limitar el impacto de actividades como la minería. ¿Qué tantas disposiciones o cómo ves tú las disposiciones que se establecieron en esta reforma que garantizan o que impulsan justo la protección del ecosistema, Raúl? Pues por un lado sí es una pregunta fundamental, el hecho de qué pasa tanto con el agua
agua para la minería, no queda suficientemente claro para toda la industria extractiva. Preocupa particularmente todo el tema de la fractura hidráulica, justamente la utilización del agua para sacar petróleo o gas natural o gas fósil de los pozos, mediante esta que ahora ya no se va a llamar fractura hidráulica, porque al final sigue siendo lo mismo. Todo eso no queda suficientemente claro, quedan como lineamientos generales y se remite a las modificaciones a la ley, por ejemplo, a la LEGEPA, en todo lo que tiene que ver con la protección de áreas naturales protegidas. Por ejemplo, ahora ya está prohibido tener industria extractiva en las áreas naturales protegidas, y pues yo pienso, y muchos pensamos, que en esta nueva ley general de aguas también debería de quedar claro que no se puede utilizar el agua de zonas de recarga de acuíferos o de áreas naturales protegidas, no se puede utilizar el agua para actividades extractivas. Entonces, bueno, eso está todavía pendiente, creemos que todavía sigue la discusión, sí. En estos días va a seguir la discusión, y bueno, pues sí están estos elementos, pero hace falta ser mucho más específicos, ¿no? El hecho ya de que se reconozca que de manera creciente, o sea, no puede ser regresivo, tiene que ser progresivo, la autoridad tiene la obligación de destinar el agua necesaria y suficiente para la viabilidad de los ecosistemas, es como todavía muy declarativo. Es muy importante que esa declaración exista, pero pues todavía le faltan números, volúmenes, quiénes son las autoridades, qué presupuesto se va a utilizar para poder garantizar ese derecho de los ecosistemas al agua. Todavía eso está por desarrollarse, ¿no? Creo que eso, otro de los elementos muy, muy interesantes de la ley es que, de esta ley general, es que a diferencia de la Ley Nacional de Aguas, que digamos pone en el centro de la autoridad a una autoridad más bien administrativa de las concesiones, que es la Comisión Nacional del Agua, en este caso hacer mucho más, mucho más política y mucho más relacionada con la garantía de derechos, con garantizar los derechos. Se abre también, digamos, un instrumento nuevo de un nivel muy interesante de participación, en donde las comunidades, los consejos de agua se busca que haya una participación muy concreta y muy, digamos, una participación crucial, realmente significativa en la toma de decisiones por parte de las comunidades y particularmente de las comunidades indígenas. Eso pues también a mí me parece que va en esta dirección de ver cómo es que se puede avanzar hacia lograr que estas intenciones de la nueva ley pues se conviertan en realidad. El hecho de que ya estos consejos de cuenca, estos consejos y esta visión de territorio de alguna manera tiene la obligación ya no de ser un instrumento meramente administrativo, sino mucho más participativo de las comunidades en la toma de decisiones. Bueno, pero sin duda un muy destacado punto de inicio, punto de arranque para un viraje en la manera en que se había concebido el uso del agua, conseguido y regulado el uso del agua en nuestro país. Un tema que sin duda ameritará más tiempo de conversación, pero por lo pronto hasta aquí lo dejamos. No sé si quieres agregar algo más, Raúl. Nada más, de alguna manera, sintetizar muy rápidamente, sí. Hay una gestión intersectorial, una gestión integral, está basada en cuencas, no en límites administrativos, se busca equidad, prioridad del derecho humano, prioridad del derecho ambiental, se busca prevenir la contaminación y generar la restauración de los ecosistemas, se promueve la participación comunitaria, mayor transparencia y rendición de cuentas. Es fundamental el enfoque territorial y este tema que estaba yo mencionando del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Así es. Y todo este principio de no regresión ambiental, lo que estaba diciendo de la progresividad de los derechos, pues en realidad yo lo tomo como agua fresca, ¿no? Es sí. Realmente una muy buena noticia lo que estamos viendo, con todas sus limitaciones. Hay que ver qué va a pasar con la minería y bueno, cómo medir todo esto, cómo financiar todo lo que esto significa, pero bueno, pues creo que esto vendrá más adelante. Por lo pronto creo que si se acaba ya de formalizar esta ley, sí. Será un avance muy, muy importante. Y lo tendremos, por supuesto, bajo la lupa. Te agradezco muchísimo, Raúl, por este tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Sí, claro que sí, Adriana, con mucho gusto. Un saludo para todo el auditorio y para todo el equipo. Muy amable, muchas gracias, Raúl Belletti. Aquí, pues ya así terminamos esta edición de hoy de Medio Ambiente en Comunidad. Como sabe, esta cita que tenemos para hablar de los temas urgentes, los temas relacionados con nuestra madre tierra. Continuamos.